Una niña pobre interrumpió el almuerzo de un millonario en un restaurante de lujo y le dijo algo que le salvó la vida. En una tarde en la que el cielo estaba despejado y el sol bañaba la ciudad con una calidez engañosa, el millonario ingresó al restaurante con su andar elegante y pausado. Su rostro, casi siempre imperturbable, llevaba esa expresión de seguridad y dominio que solo los poderosos pueden tener, esa tranquilidad de quien cree tener la vida bajo control. Se acomodó en la mesa junto a la ventana, una ubicación estratégica desde donde podía ver la ciudad y a la vez, ser visto. Le gustaba ese lugar, rodeado de gente igual a él, que compartía el gusto por el lujo, el refinamiento y, sobre todo, la exclusividad de saber que ese mundo estaba reservado para unos pocos. Las paredes del restaurante, adornadas con pinturas y detalles dorados, irradiaban una elegancia que parecía impenetrable al mundo exterior. El murmullo de las conversaciones, las risas apagadas, el sonido tenue de los cubiertos sobre platos de porcelana fina, todo contribuía a crear una atmósfera de perfección. Cada detalle estaba cuidadosamente diseñado para complacer a los sentidos y elevar la experiencia de quienes podían pagarla. Mientras esperaba su plato, el millonario observaba con satisfacción el entorno. Estaba acostumbrado a este tipo de ambientes, donde se sentía en control y a salvo de cualquier inconveniente. Sin embargo, justo en el momento en que comenzaba a disfrutar de su almuerzo, algo rompió la armonía de esa tarde perfecta. Al principio fue un movimiento en el rabillo del ojo, un destello pequeño e insignificante que casi ignoró, pero que terminó por captar su atención. Frente a él, al otro lado de la ventana de cristal impecable, se asomó una figura pequeña. Era una niña de unos 10 años, con el cabello alborotado y el rostro cubierto de polvo, los ojos grandes y llenos de una tristeza que parecía inusual en alguien de su edad. Ella lo miraba fijamente, con una intensidad que lo incomodó por un momento, como si esos ojos pudieran atravesar la barrera de vidrio y llegar hasta su alma. Intentó ignorarla, desviar la mirada hacia su plato y centrarse en el sabor exquisito de la comida. Sin embargo, la niña no se apartaba. Su presencia era casi etérea, como si fuera un fantasma que solo él podía ver. De alguna forma, el millonario sentía que esa mirada lo acusaba, que cuestionaba la seguridad en la que había construido su vida. Incómodo, levantó la mano para llamar al camarero y pedir que ahuyentaran a la niña, pero justo en ese momento ella desapareció de su campo de visión. Respiró aliviado, convencido de que el momento de incomodidad había pasado, hasta que sintió un leve tirón en la manga de su saco. La niña, de alguna manera, había logrado entrar al restaurante y ahora estaba junto a él. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. La pureza de su rostro contrastaba con la suciedad que la cubría, y la vulnerabilidad que reflejaba era como un golpe inesperado. Él, que no solía prestar atención a nada fuera de su círculo de confort, se encontró enfrentando un sentimiento desconocido, un eco lejano de compasión y curiosidad que no lograba identificar. En esa breve pausa, donde sus miradas se cruzaron, el millonario notó detalles en la niña que antes había pasado por alto. Sus manos, pequeñas y con las uñas manchadas de tierra, se aferraban con fuerza a un trozo de tela raída. La ropa que llevaba estaba desgastada y maltratada, y sin embargo, había algo en su postura, en la manera en que lo miraba, que transmitía una dignidad que él no entendía. Había en ella una mezcla de curiosidad, respeto y una especie de tristeza resignada que lo dejó desconcertado. Era como si esa niña llevara el peso de muchas vidas, como si, en su corta existencia, ya hubiera visto el lado más oscuro de la vida. Mientras la miraba, notó que los comensales alrededor comenzaban a susurrar, incomodados por la presencia de alguien que rompía con la perfección del lugar. Algunos de ellos miraban a la niña con desprecio, otros con lástima, pero nadie hacía nada por detenerla. Al contrario, la mayoría esperaba que fuera desalojada cuanto antes, como si fuera una interrupción en la armonía que tanto buscaban. El millonario, sin embargo, no podía apartar la vista de ella. Había algo magnético en su mirada, algo que lo atraía y lo perturbaba al mismo tiempo. Finalmente, en un acto de valentía que él no esperaba, la niña se acercó aún más y, con voz suave pero firme, pronunció unas palabras que lo dejaron paralizado. Fueron pocas, tan simples que no comprendió su impacto de inmediato. Sin embargo, algo en su tono,
en la manera en que lo dijo, traspasó la coraza de indiferencia que él llevaba consigo. Era como si, en esas palabras, la niña le revelara un secreto, una verdad que él había evitado toda su vida. De pronto, el lujo, los murales y los susurros de la gente a su alrededor desaparecieron, y lo único que existía era aquella niña y sus palabras, repitiéndose en su mente como un eco interminable. Sintió un vacío en el pecho, una punzada de desasosiego que le resultaba insoportable, como si esas palabras hubieran despertado algo dormido dentro de él. Era un dolor que no comprendía, una nostalgia por algo que no lograba recordar. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario sintió una debilidad que lo hizo apartar la mirada. La niña, al verlo en ese estado, simplemente se retiró sin decir más, dejándolo en una confusión absoluta. Al desaparecer por la puerta del restaurante, él la vio alejarse y sintió un impulso de detenerla, de pedirle una explicación o, tal vez, de recuperar algo que ella se había llevado sin saberlo. Era como si esa niña hubiera robado una parte de él, una parte que ni siquiera recordaba que existía. Permaneció en silencio, tratando de entender lo que acababa de suceder. La comida frente a él ahora le parecía insípida, y el restaurante que tanto disfrutaba se había vuelto opresivo. Sentía una presión en el pecho que aumentaba con cada minuto, una urgencia inexplicable que lo impulsaba a buscar respuestas. Esa niña había roto algo en él, algo que pensaba inquebrantable. Su mente trataba de racionalizar el momento, de encontrar una explicación lógica para lo que acababa de vivir, pero las palabras de la niña seguían resonando en su mente, negándose a desvanecerse. Sin saber por qué, el millonario abandonó el restaurante sin terminar su almuerzo. Caminó por las calles de la ciudad, buscando algo, aunque no sabía qué era. La sensación de vacío lo acompañaba, creciendo con cada paso, y las imágenes de la niña se repetían en su mente como un recordatorio incesante. Por más que tratara de olvidarla, no podía. Era como si esa pequeña figura sucia y desaliñada hubiera dejado una marca en su alma, una que no desaparecía con el tiempo ni la distancia. Esa tarde, el millonario regresó a su lujosa mansión, pero los muros de mármol, los cuadros costosos y los muebles elegantes no lograban calmar el malestar que llevaba dentro. Caminó por los pasillos en silencio, recordando las palabras de la niña, tratando de encontrarles un sentido. Se preguntaba cómo era posible que alguien como él, que había construido una vida basada en el poder y el control, se viera tan afectado por el breve encuentro con una niña que, a los ojos del mundo, no era nadie. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando al techo, pensando en la vida que había llevado hasta ese momento, en las decisiones que había tomado, en las personas que había dejado atrás. Las palabras de la niña habían removido algo profundo, una verdad dolorosa que había evitado enfrentar durante mucho tiempo. Entendió que, en ese instante, su vida había cambiado para siempre, aunque todavía no comprendía la magnitud de ese cambio. La niña, con su mirada y sus palabras, había sembrado en él una inquietud que no desaparecería. Desde el momento en que la niña salió del restaurante, el millonario intentó retomar su rutina como si nada hubiera ocurrido. Se aferró a su orgullo, diciéndose que aquel encuentro no era más que una anécdota trivial, una situación sin importancia en el vasto mundo de sus negocios y preocupaciones. Sin embargo, cuando se encontró de nuevo en su oficina, rodeado por la comodidad y el lujo que tanto valoraba, sintió que todo ese ambiente le resultaba ajeno. Las palabras de la niña continuaban resonando en su mente, convirtiéndose en un eco persistente que desafiaba su indiferencia. Era como si, en un instante, ella hubiera abierto una brecha en el muro de autosuficiencia y poder que él había construido a su alrededor. Las horas pasaban lentamente, y la incomodidad no disminuía. Al contrario, crecía en intensidad, enraizándose en su interior de una manera inexplicable. Intentó convencerse de que su malestar era pasajero, una reacción emocional que desaparecería con el tiempo. Se concentró en sus inversiones, revisó documentos y asistió a reuniones, intentando ignorar la sensación de vacío que lo consumía. Pero nada lograba disipar aquella inquietud. La imagen de la niña y su rostro de pureza permanecían intactos en su mente, como un reflejo del cual no podía deshacerse. Sentía que, de alguna forma, ella le había mostrado una verdad oculta, algo que había ignorado durante años y que ahora se presentaba con una claridad perturbadora. Poco a poco,
una voz interior comenzó a susurrarle que no se trataba solo de una reacción emocional. Había algo más profundo en aquella experiencia, algo que lo forzaba a mirarse a sí mismo de una manera en la que jamás se había permitido. Esa niña le había hecho ver, en cuestión de segundos, su propia pequeñez, su insignificancia ante los misterios de la vida. Era como si ella poseyera un tipo de sabiduría que él, con todos sus logros y riquezas, nunca había alcanzado. Le molestaba profundamente pensar que alguien tan insignificante, desde su perspectiva, pudiera tener un entendimiento tan profundo de algo que él desconocía. En su mente, ese pensamiento se convertía en un ataque directo a su ego, a su concepción de sí mismo como un ser superior. Durante los días siguientes, su vida comenzó a cambiar sin que él lo notara conscientemente. Cada vez que se encontraba frente a algún lujo, a la opulencia que había acumulado, una sensación de vacío lo invadía. Las joyas, los automóviles, las propiedades que tanto había valorado ahora le resultaban inertes, casi irrelevantes. Las palabras de la niña le habían mostrado la fragilidad de su vida, la superficialidad de su existencia, y eso lo atormentaba. Empezó a preguntarse por qué había dedicado su vida a acumular riquezas, a construir una imagen de éxito, cuando todo eso le resultaba ahora tan vacío. Su mente intentaba rechazar esas ideas, convencerse de que nada había cambiado, pero su corazón sabía la verdad. A medida que transcurrían los días, la transformación interna se intensificaba. Lo que antes había sido orgullo y seguridad ahora se transformaba en una serie de dudas que lo consumían. Se dio cuenta de que, durante toda su vida, había cerrado los ojos a la realidad de otros, a las luchas de quienes no tenían sus privilegios. La imagen de la niña, con su ropa desgastada y su rostro de inocencia, se volvía cada vez más nítida, como un recordatorio de su propio desinterés, de su incapacidad para comprender la verdadera naturaleza de la vida. Su arrogancia se desmoronaba lentamente, y en su lugar surgía un sentimiento de vergüenza que nunca antes había experimentado. En los momentos de mayor claridad, comprendía que su vida, llena de lujos y de logros superficiales, no tenía un propósito real. Había pasado décadas creyendo que el poder y el dinero le darían la felicidad, pero ahora se daba cuenta de que no era así. La sensación de vacío se hacía cada vez más profunda, hasta el punto en que le resultaba insoportable. Cada objeto de valor, cada símbolo de estatus que lo rodeaba, le recordaba su propia vanidad, su desprecio hacia quienes no tenían sus privilegios. La vergüenza se convertía en una carga que lo aplastaba, en un peso que lo hacía sentir impotente, como si todo el control que alguna vez tuvo sobre su vida se desvaneciera poco a poco. En su mente, la imagen de la niña se convirtió en una figura casi mística, como si ella fuera la encarnación de una verdad que él no había querido ver. Comenzó a experimentar un deseo desesperado de volver a verla, de encontrar respuestas en esa inocencia que tanto lo había perturbado. Sentía que, de alguna manera, aquella niña podía mostrarle el camino hacia una vida diferente, hacia una paz que él desconocía. Aunque su lógica y su orgullo lo instaban a dejar atrás el incidente, su corazón lo empujaba en otra dirección, una que jamás hubiera considerado antes. Un día, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió salir a buscarla. Recorrió las calles de la ciudad, preguntando a quienes encontraba en su camino, esperando que alguien pudiera darle alguna pista. La búsqueda se convirtió en una obsesión que consumía sus días y sus noches, pero no encontraba rastro de ella. Aquella niña parecía haber desaparecido, como si nunca hubiera existido, como si fuera solo un espejismo creado para confrontarlo con sus propios fantasmas. La frustración crecía en su interior, pero junto a ella, también nacía una profunda tristeza. La sensación de pérdida se apoderó de él, como si al perder a esa niña hubiera perdido también una parte de sí mismo, una parte que jamás recuperaría. Durante semanas, deambuló por las zonas más humildes de la ciudad, tratando de entender el mundo que había ignorado durante tanto tiempo. Observó la pobreza de cerca, vio las luchas diarias de personas que apenas tenían lo suficiente para sobrevivir. A medida que conocía esas realidades, se sentía cada vez más ajeno a su vida anterior, más distante de todo aquello que alguna vez valoró. Era como si la presencia de la niña hubiera abierto sus ojos a una realidad que siempre había estado ahí, pero que él había decidido ignorar. Y esa revelación le causaba un dolor indescriptible, una mezcla de culpa y desesperanza que lo hacía cuestionarse el sentido de su existencia.
Con el tiempo, su vida dio un giro inesperado. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Aquella búsqueda que había iniciado con la esperanza de encontrar respuestas en la niña se transformó en una búsqueda de algo mucho más profundo. Se dio cuenta de que el propósito que había perseguido durante toda su vida era una ilusión, un espejismo que solo le había traído vacío. Comenzó a replantearse sus prioridades, a cuestionarse si realmente necesitaba todo lo que había acumulado para ser feliz. En el fondo, sabía que la respuesta era no, que su verdadera riqueza estaba en otra parte, en algo que él había ignorado toda su vida. La transformación que experimentó fue lenta, dolorosa, llena de momentos de duda y de arrepentimiento. La arrogancia que alguna vez había sido su principal fortaleza ahora le resultaba una carga, un recuerdo de una vida sin sentido. Empezó a desprenderse de sus bienes, a renunciar a aquellos símbolos de estatus que ya no le significaban nada. Sus amistades, basadas en el interés y en la conveniencia, comenzaron a desaparecer, dejándolo solo con sus pensamientos, con sus miedos, con su arrepentimiento. La soledad que tanto había temido se convirtió en su compañera constante, en una aliada que le permitió ver su vida desde una perspectiva completamente nueva. Con el tiempo, aquel hombre que alguna vez se había sentido invencible comprendió la lección que la niña le había dejado. Aprendió que el verdadero valor de la vida no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de conectar con los demás, de comprender sus luchas y de ofrecerles ayuda. Comprendió que la humildad era la virtud más grande que un ser humano podía poseer, y que él, durante toda su vida, la había rechazado. Aquella niña, con su sencillez y su mirada de inocencia, le había mostrado el camino hacia una redención que nunca imaginó buscar. La vida del millonario cambió para siempre. Ya no era el mismo hombre que entró al restaurante aquel día, lleno de soberbia y de desprecio hacia quienes consideraba inferiores. Ahora, cada vez que recordaba a la niña, sentía una mezcla de gratitud y dolor, de arrepentimiento y de esperanza. Sabía que jamás la volvería a ver, pero eso no importaba. Lo que realmente importaba era la transformación que ella había provocado en él, una transformación que lo había llevado a descubrir el verdadero significado de la vida. Con esta nueva visión, se dedicó a ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Invirtió su fortuna en proyectos que beneficiaban a los menos afortunados, en iniciativas que realmente generaban un cambio. Y aunque nunca volvió a ver a la niña, cada acto de bondad que realizaba era un tributo a su memoria, un intento de honrar la lección que ella le había enseñado. Las palabras de aquella niña no solo fueron un eco en los pensamientos del millonario, sino una puerta abierta hacia un mundo que él mismo había sellado hacía años. Era como si la inocencia de aquella pequeña le hubiera arrancado las vendas de los ojos, devolviéndolo al lugar más profundo de su ser. A los rincones olvidados de una infancia donde el dinero era un concepto inexistente y la única riqueza que conocía era el amor de su familia. Durante días, esos recuerdos dormidos comenzaron a cobrar vida, emergiendo con una fuerza tal que se sentía atrapado en un torbellino de emociones. Cada noche, el millonario cerraba los ojos y, sin desearlo, su mente lo arrastraba a aquellos tiempos de humildad. Se veía a sí mismo en una casa pequeña y humilde, donde el sonido de la risa se mezclaba con el aroma del pan recién horneado y la calidez de los abrazos. Recordó a su madre, una mujer de manos fuertes y mirada dulce, que, pese a las dificultades, siempre tenía un gesto de ternura para sus hijos. La imagen de ella surgía tan nítida en su memoria que podía sentir el roce de sus manos en su cabeza, un toque suave y protector que borraba cualquier temor. Ella no tenía mucho, pero le enseñaba cada día el valor de la generosidad, el poder de una sonrisa y la fortaleza de seguir adelante, incluso cuando el mundo parecía implacable. El recuerdo de su padre también apareció ante él con una intensidad que le llenaba el pecho de una mezcla de dolor y gratitud. Su padre era un hombre sencillo, trabajador y siempre dispuesto a compartir lo poco que tenía. Recordó sus ojos, unos ojos que reflejaban una paz y una alegría que no se podían comprar. A pesar de sus manos callosas y su rostro marcado por las arrugas de la lucha diaria, su padre siempre encontraba algo por lo cual sonreír. Esa actitud había sido una fuente de inspiración para él en su infancia, pero con los años, la había dejado atrás, olvidando las lecciones que le dieron su madre y su padre sobre lo que verdaderamente significaba la felicidad.
Ahora, en el silencio de su enorme casa, esos recuerdos volvían a inundarlo, haciéndole sentir una profunda tristeza por lo que había perdido. El millonario comenzó a recordar las noches en las que el hambre era una realidad cotidiana. A pesar de ello, nunca faltaban las risas y las historias que contaba su padre para distraer a los niños de esa sensación vacía en el estómago. Su padre les hablaba de héroes anónimos, de personas que, como él, luchaban cada día con dignidad y esperanza, enseñándoles a valorar lo poco que tenían. Y así, en aquellas noches de escasez, el millonario había encontrado una riqueza distinta, una riqueza de espíritu que ahora comprendía que nunca se igualaría con los millones que había acumulado a lo largo de su vida. Cada una de esas memorias dolía como un recordatorio de la distancia que había tomado de su verdadera esencia, una esencia que la vida misma le había arrebatado en su afán por el éxito y el poder. A medida que estos recuerdos del pasado tomaban forma, su mirada hacia la vida cambió. Comenzó a ver su propia historia de éxitos con otros ojos, cuestionándose el precio que había pagado por alcanzar el nivel de poder y prestigio que ahora ostentaba. Pensó en todos aquellos momentos en que la ambición lo había guiado a decisiones que le alejaron de sus seres queridos, y en cómo, sin darse cuenta, había llenado su vida de lujos para llenar un vacío que, hasta ahora, no había logrado entender. Reconoció, con dolor, que había dejado atrás una riqueza que no podía comprarse, una riqueza que le había dado su infancia humilde y que él, cegado por la ambición, había dejado de valorar. El recuerdo de su madre, con su dulzura y su fortaleza, le recordó cómo ella le enseñó que el verdadero poder no residía en el dinero, sino en la capacidad de dar amor, en la empatía hacia los demás. Ella siempre le repetía que la vida era un regalo, una oportunidad para hacer el bien, y que el respeto a los demás era el mayor tesoro que uno podía poseer. Sin embargo, el millonario se dio cuenta de que había ignorado estas palabras, arrastrado por el frenesí de amasar fortunas y rodearse de lujos innecesarios. Sentía un vacío abrumador al darse cuenta de cómo había malgastado su vida, dedicando todo su esfuerzo a obtener aquello que no le daba paz ni consuelo. A partir de estos recuerdos, su perspectiva cambió de forma radical. Comenzó a sentir una urgencia por recuperar, en la medida de lo posible, esa conexión perdida con su esencia, con el niño que alguna vez fue, lleno de sueños y de un amor por la vida que no dependía de lo material. Su mente, sin embargo, le recordaba constantemente que ya no podía volver atrás, que los años habían pasado y que aquellos días de inocencia y simplicidad no regresarían jamás. Pero en su corazón, esa nostalgia lo empujaba a intentar cambiar, a encontrar un nuevo propósito en medio de la opulencia que tanto había valorado y que ahora le parecía vacía y sin sentido. Esa niña, en su inocencia, había despertado en él una necesidad de redención, un deseo de enmendar los errores del pasado y de encontrar una paz que no le brindaban ni los bienes ni el poder. Recordó las palabras de su padre, quien, en una ocasión, le dijo que el amor y la bondad eran la verdadera fuerza del ser humano. Y ahora, el millonario comprendía que esas palabras encerraban una verdad que él había ignorado por años, una verdad que le había sido revelada a través de la mirada de una niña que no tenía nada, pero que, a su manera, le había mostrado todo. En las noches, el millonario se sentaba en el balcón de su mansión, observando el vasto horizonte de la ciudad, y se sentía pequeño ante la inmensidad del mundo. Recordaba cómo, en su niñez, su padre le enseñaba a mirar las estrellas y le contaba que cada una de ellas representaba una vida, una historia, un sueño. Pensaba en todas esas personas que, como su familia en el pasado, luchaban por sobrevivir y vivían con una riqueza que no podía medirse en bienes materiales. Sentía una mezcla de nostalgia y tristeza al darse cuenta de que, mientras él había perseguido riquezas, otras personas habían encontrado un sentido a su existencia en la humildad y el amor. Con cada recuerdo que surgía en su mente, una nueva capa de arrogancia y orgullo se desvanecía. Aquellos días de carencias le mostraban que la vida no se trataba de acumular, sino de conectar, de compartir, de valorar cada momento y cada persona. Su madre le enseñó que, aunque no se tuviera nada, siempre se podía ofrecer una sonrisa, un abrazo, un gesto de cariño. Su padre, con su mirada sabia y su risa contagiosa, le enseñó que la felicidad no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se daba. Estas lecciones, que alguna vez consideró ingenuas, ahora se convirtieron en el pilar sobre el cual comenzó a reconstruir su vida. El millonario comprendió, con dolor,
que había perdido años valiosos buscando algo que no le daba felicidad. Había abandonado sus raíces, había ignorado los valores que su familia le inculcó, y ahora, en medio de su riqueza, se sentía más pobre que nunca. La revelación de su pasado lo empujaba a buscar un propósito nuevo, un propósito que le devolviera la paz que había dejado atrás. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también comprendía que aún tenía la oportunidad de dar un giro a su vida y de honrar la memoria de sus padres, quienes le enseñaron a vivir con dignidad y amor. Con esa convicción, el millonario comenzó a buscar maneras de reconectar con su humanidad, de sanar las heridas que había causado en su vida y en la de otros. Los recuerdos de su infancia humilde, de las risas en las noches de hambre y de los abrazos de su madre, se convirtieron en su guía, en el faro que le mostraba el camino hacia una vida más plena y auténtica. Aunque el pasado no podía volver, él decidió que su futuro estaría marcado por el respeto y el amor que tanto había olvidado. Finalmente, entendió que aquellos días de infancia, aunque difíciles, fueron los más felices de su vida, y que, de alguna manera, aquella niña le había permitido reencontrarse con el niño que alguna vez fue. Supo entonces que había una nueva oportunidad frente a él, una oportunidad para redimirse y para vivir de acuerdo con los valores que alguna vez le dieron paz. En un intento desesperado por silenciar el eco de su pasado y ahogar los recuerdos que, día tras día, se volvieron más intensos, el millonario se sumergió en una vorágine de fiestas y excesos. Las noches se tornaron largas, llenas de música ensordecedora, luces deslumbrantes y un desfile interminable de rostros que parecían cambiar con la misma frecuencia que el ritmo de las canciones. Las personas que se acercaban a él mostraban sonrisas forzadas y miradas vacías, máscaras bien construidas que apenas lograban ocultar sus verdaderas intenciones. Creyó, ingenuamente, que este ambiente lo distraería, que podría envolver su soledad con los lujos que siempre había considerado esenciales. Sin embargo, cuanto más intentaba olvidar, más presente se hacía esa sensación de vacío. En cada fiesta, se encontraba rodeado de personas que parecían necesitarlo, pero no a él como ser humano, sino a su fortuna y su posición. Los abrazos eran fríos, las risas superficiales, y en medio de cada celebración, notaba cómo aquellas miradas lo observaban con codicia, esperando aprovechar cualquier oportunidad para obtener un beneficio personal. Cada vez que alguien se acercaba con palabras amables o halagos, podía sentir el cálculo oculto detrás de cada frase. Nadie parecía interesado en conocerlo realmente, y esta realidad lo golpeó con una fuerza brutal, revelándole que su vida estaba llena de apariencias sin sustancia, de conexiones huecas que no hacían más que recordarle su aislamiento. A pesar de los esfuerzos por mantenerse ocupado, la figura de aquella niña regresaba a su mente con frecuencia. Una niña que, en su pobreza, había sido más honesta y sincera que cualquier persona a su alrededor. Ella no tenía motivos para halagarlo ni esperar nada a cambio, y eso, justamente, era lo que la hacía diferente. Esa inocente conversación, que en su momento desechó como algo trivial, le había mostrado una verdad que ahora se sentía incapaz de ignorar. En un mundo donde todos parecían buscar su riqueza, aquella niña había sido la única que no deseaba nada de él, la única que había visto más allá de sus bienes y su estatus. Con el pasar de los días, la soledad se transformó en un peso casi físico que lo acompañaba a todas partes. Aunque estaba rodeado de personas, sentía que se encontraba en una isla, aislado, incomprendido. Su mansión, antes símbolo de éxito y prestigio, se había convertido en una jaula dorada, un lugar vasto y vacío que reflejaba su propio estado emocional. Caminaba por los pasillos largos y silenciosos de su hogar, y cada rincón parecía recordarle la frialdad que había permitido que se instalara en su vida. Las habitaciones impecablemente decoradas carecían de vida, los cuadros en las paredes eran solo imágenes sin alma, y los lujos que antes le brindaban satisfacción ahora se volvían insignificantes, incapaces de ofrecerle el consuelo que tanto anhelaba. Buscando una manera de llenar ese vacío, decidió invertir en más bienes, como si la acumulación de posesiones pudiera, de alguna forma, llenar el espacio de aquella soledad que lo perseguía. Compró autos de lujo, joyas, propiedades en distintos lugares del mundo. Cada nueva adquisición era un intento fallido de recuperar la sensación de satisfacción que alguna vez creyó que la riqueza le brindaba. Pero cada compra, cada objeto nuevo, solo añadía a la creciente sensación de futilidad.
Su riqueza parecía perder sentido, cada vez más, y en su interior surgía una pregunta que lo perturbaba profundamente: si no era la riqueza la que daba sentido a su vida, entonces, ¿qué lo haría? De pronto, se vio buscando distracciones en la compañía de aquellos que solo lo valoraban por su dinero. Aceptaba las invitaciones a reuniones opulentas, donde cada palabra era medida y cada gesto calculado. Rodeado de un ambiente que alguna vez le resultaba placentero, ahora sentía una distancia enorme entre él y cada persona. En medio de las carcajadas y los brindis, observaba los rostros a su alrededor y se daba cuenta de que ninguno reflejaba amistad genuina. Eran meros compañeros de fiesta, sombras pasajeras que desaparecerían en cuanto sus intereses fueran satisfechos. La soledad, lejos de disminuir, se hacía más densa, como una niebla que le impedía ver con claridad y que se volvía más espesa con cada nuevo intento de llenar el vacío. Las noches se transformaron en largas vigilias de pensamientos incesantes. Se despertaba en su cama inmensa y solitaria, en una habitación en la que cada objeto de lujo parecía observarlo con reproche, recordándole cuán lejos estaba de la verdadera felicidad. Las horas de insomnio lo hacían enfrentar una realidad que hasta entonces había evitado. Su vida estaba construida sobre una base frágil, una estructura sostenida únicamente por bienes materiales y falsos elogios. Y en medio de esos pensamientos, comprendía que, a pesar de haber logrado el éxito financiero, había fallado en lo que realmente importaba. Durante esos momentos de soledad, su mente volvía a aquel encuentro con la niña, recordando la serenidad en su mirada, una serenidad que él mismo nunca había experimentado. Esa pequeña había sido capaz de ver más allá de la fachada que mostraba al mundo, y en su inocencia, había tocado un lugar en su alma que él creía enterrado. La verdad que aquella niña le mostró era dolorosa, pero también reveladora. Comprendía ahora que no había estado viviendo, sino simplemente existiendo en una burbuja de lujos que le aislaba de la verdadera conexión humana. La soledad fue creciendo dentro de él como una sombra implacable que lo envolvía en cada momento. Cada objeto, cada lujoso detalle en su vida que alguna vez le otorgó placer, se convirtió en un símbolo de una vida vacía y sin sentido. Su mansión, que había construido como un refugio de grandeza, se transformó en un símbolo de su aislamiento, de la distancia que había tomado de todo aquello que alguna vez le brindó paz. Caminaba por sus propios pasillos como un extraño, un visitante en su propia vida, sin sentir una conexión real con nada de lo que le rodeaba. A medida que los días pasaban, comenzó a experimentar una especie de angustia silenciosa que le corroía por dentro. La riqueza, la misma que alguna vez le dio poder y estatus, ahora le resultaba un peso que cargaba sin saber cómo liberarse de él. Observaba con tristeza sus propias manos, las mismas que habían trabajado para acumular todo lo que ahora poseía, y sentía que, en ese proceso, había perdido la esencia de lo que alguna vez fue. Era como si cada logro material hubiese dejado una cicatriz invisible, una marca que recordaba su alejamiento de la humanidad y la conexión genuina con otros seres humanos. Con el tiempo, aquella angustia se convirtió en una sensación de arrepentimiento, un remordimiento profundo por todo lo que había dejado atrás en su búsqueda de riqueza y prestigio. En su obsesión por el éxito, había perdido la capacidad de apreciar los pequeños momentos, aquellos que verdaderamente daban sentido a la vida. Las risas espontáneas, los gestos sinceros, las conexiones humanas que él mismo había abandonado por un camino de lujo y superficialidad. Se dio cuenta de que, en su afán de construir una vida de opulencia, había levantado un muro que lo separaba del mundo, un muro que ahora lo dejaba atrapado en una soledad insoportable. Esa soledad, tan implacable y devastadora, lo hacía cuestionarse si aún era posible encontrar un sentido real en su vida, si aún quedaba algún fragmento de humanidad dentro de él. La riqueza, que alguna vez consideró su mayor logro, ahora le parecía una cadena que lo mantenía prisionero, lejos de la verdadera felicidad. Los rostros de las personas que lo rodeaban en cada fiesta y en cada evento social le recordaban que ninguno de ellos estaba allí por él, sino por lo que podían obtener a cambio. La desilusión se convirtió en una carga que le resultaba cada día más pesada de llevar. Sin saber cómo encontrar consuelo, el millonario comenzó a distanciarse de las personas que antes consideraba indispensables. Las fiestas se hicieron menos frecuentes, los encuentros sociales disminuyeron, y pronto se encontró completamente solo en aquella mansión vacía.
La soledad, aquella que había intentado evitar rodeándose de lujos y compañía efímera, ahora se presentaba ante él en su forma más cruda, obligándolo a enfrentar la verdad sobre sí mismo y sobre la vida que había construido. Los días comenzaron a oscurecerse de manera silenciosa y pesada. Al principio, el millonario notó que su energía, esa que siempre lo había acompañado como un escudo de fuerza y orgullo, empezaba a desvanecerse. Era un cansancio sutil, un agotamiento que atribuía al estrés y a las largas horas dedicadas a mantener su vasto imperio. Sin embargo, con el pasar de las semanas, lo que comenzó como un leve malestar se transformó en una sensación persistente y dolorosa que se instaló en su cuerpo, recordándole a cada instante que algo dentro de él no estaba bien. Consultó a los mejores médicos que su fortuna podía costear. Pruebas, análisis y evaluaciones exhaustivas se sucedieron una tras otra. La primera vez que escuchó el diagnóstico, sintió como si el tiempo se congelara. Una enfermedad invisible, silenciosa y avanzada se había asentado en su cuerpo, expandiéndose sin prisa, pero sin tregua. Aquellas palabras pronunciadas en voz baja y profesional por el médico resonaron en su mente como un eco devastador, dejando claro que la fortuna que había acumulado no podía protegerlo de la fragilidad de su propia mortalidad. Por primera vez, sintió que todo lo que había construido, todo el poder que había alcanzado, era inútil ante la realidad de una vida finita. La desesperación se apoderó de él. Días de consultas y visitas a especialistas en distintas ciudades le hicieron comprender que no importaba cuántos recursos dispusiera, no podía controlar el curso de aquella enfermedad que lo estaba consumiendo. Se sentía atrapado en su propio cuerpo, en su propia piel, vulnerable y expuesto de una forma que nunca antes había experimentado. Su vida, que hasta entonces había creído indestructible, se derrumbaba como un castillo de naipes bajo el peso de su diagnóstico. Recordaba las palabras de los médicos, quienes intentaban ofrecerle consuelo, hablándole de posibles tratamientos y de investigaciones prometedoras. Pero él solo sentía que cada uno de sus intentos por escapar del destino que ahora lo acechaba era tan inútil como el siguiente. Mientras la enfermedad progresaba, una angustia aún mayor crecía en su interior. Comprendía que había llegado a un punto en su vida donde ni la medicina ni sus influencias podían cambiar el curso de los acontecimientos. Su imperio, sus propiedades y sus riquezas eran irrelevantes ante la realidad inevitable de su condición. Cada vez que pensaba en el avance de su enfermedad, una voz interna le recordaba lo que había perdido, lo que había ignorado en su búsqueda incansable de éxito y estatus. Ahora que sentía su tiempo limitado, esa voz se hacía más fuerte, haciéndole ver con claridad lo que antes había escogido no ver, la falta de propósito real, el vacío que lo rodeaba, y la soledad que él mismo había construido a su alrededor. Cada noche, en la oscuridad de su habitación, sentía un frío que no provenía del exterior, sino de su propio interior, de la certeza de que su vida había estado marcada por decisiones que lo alejaron de cualquier conexión humana genuina. Recordaba las palabras de aquella niña, quien, sin saberlo, le había advertido sobre la esencia de la vida, sobre la importancia de lo que no se podía comprar. En su momento, las palabras de la niña le parecieron una simple ocurrencia infantil, pero ahora, en medio de su enfermedad, aquellas palabras cobraban un nuevo sentido, llenándolo de una verdad que había evitado aceptar durante toda su vida. Como si desde siempre hubiese estado muriendo en vida, atrapado en una burbuja de superficialidad y riqueza. A medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, su estado físico se deterioraba cada vez más. Sus ojos, que alguna vez reflejaron arrogancia y seguridad, ahora mostraban una fatiga que ninguna cantidad de dinero o tratamiento podía disipar. La piel, antes impecable, ahora estaba marcada por el cansancio y la palidez de quien se enfrenta a una batalla invisible e implacable. Sus pasos se hicieron lentos, torpes, y su respiración, antes firme y profunda, se volvía cada vez más pesada, como si cada aliento le costara un esfuerzo monumental. Aquel hombre que en otro tiempo había impresionado a todos con su presencia, ahora apenas podía sostenerse a sí mismo. La enfermedad, lejos de limitarse a su cuerpo, también comenzó a infiltrarse en su mente, llevándolo a revivir momentos de su vida que preferiría olvidar. Recordaba el brillo en los ojos de quienes alguna vez lo amaron sinceramente, y como él, cegado por su ambición, había rechazado y despreciado aquellos gestos,
considerando que el éxito y la riqueza eran mucho más importantes que cualquier lazo afectivo. Los recuerdos lo atormentaban, recordándole cada vez que cerraba los ojos las decisiones que lo habían llevado hasta esa soledad absoluta. Se sentía atrapado en una espiral de arrepentimiento, mientras cada día su cuerpo le recordaba que el tiempo, su recurso más preciado, se agotaba rápidamente. Con cada nuevo síntoma, con cada nuevo indicio de que la enfermedad avanzaba, el millonario se daba cuenta de que había desperdiciado la oportunidad de vivir realmente. En su búsqueda por acumular bienes y estatus, había olvidado que la vida no se mide en riquezas, sino en experiencias, en momentos que él mismo se negó a experimentar. Su dolor físico se tornaba insignificante en comparación con el dolor emocional que lo consumía. Se sentía como un espectador de su propia decadencia, como un ser insignificante atrapado en una tragedia que él mismo había escrito, y que ahora lo condenaba a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En sus noches de insomnio, envuelto en una cama fría y vacía, reflexionaba sobre los sacrificios que había hecho para alcanzar una posición que ahora le resultaba inútil. Se preguntaba si aquellos a quienes había despreciado durante su vida habrían sentido el mismo dolor que él ahora experimentaba. Pensaba en sus antiguos amigos, en su familia distante, en aquellos amores que dejó atrás. Su enfermedad le reveló una verdad que siempre había estado ahí, latente, esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Entendía que el poder y la fama no podían sostenerlo, que cada logro que había alcanzado era como una sombra vacía que ahora se desvanecía ante la realidad de su fragilidad. Cuando finalmente se encontró frente a la posibilidad de su propio final, comprendió con amargura que la vida se había reducido a una serie de lujos inútiles y recuerdos de una arrogancia que, en el fondo, solo ocultaba su miedo al vacío. Ya no podía ignorar el hecho de que su riqueza no le servía de nada frente a la muerte, que era tan vulnerable como cualquier otra persona. La desesperación lo envolvía, y cada vez más se daba cuenta de que la verdadera enfermedad no era aquella que había invadido su cuerpo, sino la que había envenenado su espíritu durante tantos años. La enfermedad física solo había sido el detonante que le permitió ver lo que, durante tanto tiempo, se había negado a reconocer. Con un dolor que trascendía lo físico, miraba al mundo que una vez creyó dominar y comprendía que, al final, la vida no se trata de lo que se posee, sino de lo que se entrega. Ahora, al borde del abismo, entendía que había pasado toda su vida acumulando bienes materiales que solo le habían otorgado una felicidad efímera. Una satisfacción momentánea que se desvanecía tan rápidamente como había llegado. Y en esa comprensión, en esa revelación brutal que llegaba demasiado tarde, encontraba la verdadera tragedia de su existencia. Había pasado toda su vida construyendo una muralla de oro que lo aislaba de los verdaderos placeres de la vida, de las conexiones humanas y del amor genuino. Así, entre el dolor y el arrepentimiento, el millonario entendió que la enfermedad que lo devoraba no era su único enemigo. Era su propia vida, aquella que había dedicado al materialismo y al poder, la que lo había condenado a enfrentar su final en una soledad tan vasta como las riquezas que había acumulado. Y, en ese silencio, comprendió que, aunque su cuerpo se debilitaba, había algo en su alma que seguía clamando por redención. Cada paso que daba por esas calles olvidadas era como un portal hacia un mundo que siempre había ignorado. En su vida de lujos y confort, jamás había tenido que enfrentarse a los olores de la miseria, al barro acumulado en los caminos o a las miradas que, aunque duras, se mantenían llenas de una dignidad inexplicable. Sin saber exactamente qué buscaba, se encontraba caminando por esos callejones en una búsqueda más profunda, no solo por la niña que lo había marcado, sino también por las respuestas que nunca había querido escuchar. A medida que avanzaba, su corazón sentía un peso que nunca antes había sentido, una mezcla de culpa y arrepentimiento. Recordaba su vida llena de banquetes ostentosos y fiestas donde la abundancia era tan excesiva que la comida sobrante terminaba en la basura. Ahora, parado frente a niños que corrían descalzos y con el estómago vacío, entendía que había vivido en una burbuja que lo había aislado de la verdadera realidad. Con cada rostro que veía, con cada historia de valentía que escuchaba, sentía que una parte de él se rompía, revelándole el precio de su indiferencia y su soberbia. El millonario, que antes había despreciado la pobreza y la humildad, comenzó a ver en cada persona una enseñanza. Había rostros ancianos que, a pesar de las arrugas y las cicatrices de una vida dura, aún lograban sonreír.
veía madres jóvenes sosteniendo a sus hijos con una ternura que él nunca había conocido, dándoles un amor que, aunque rodeado de pobreza, parecía inmensamente más valioso que cualquier posesión que él mismo pudiera tener. Poco a poco, se dio cuenta de que el dinero que él tanto valoraba no tenía el mismo poder aquí. En estos lugares, las personas se apoyaban mutuamente, compartiendo lo poco que tenían y enfrentando las adversidades con una fortaleza que él jamás habría imaginado. Los días pasaron y su búsqueda continuó. Viajó de barrio en barrio, preguntando en mercados, en pequeñas tiendas y hasta en las escuelas locales. Describía a la niña a todos con quienes se encontraba, esperando que alguien la recordara o supiera dónde podría encontrarla. Sin embargo, cada pregunta parecía llevarlo solo a más historias de lucha y sacrificio. En un encuentro con una anciana, escuchó sobre una familia que había perdido todo en un incendio y, sin pensarlo, comenzó a ayudar con los recursos que tenía a su disposición. Ya no buscaba la satisfacción de un logro personal ni el reconocimiento que antes anhelaba en cada acto. Su ayuda era sincera, y cada vez que veía una sonrisa de agradecimiento, algo en su interior se sentía más en paz. A medida que su búsqueda avanzaba, sus prioridades también cambiaban. Lo que antes le parecía irrelevante ahora se convertía en esencial. Los rostros de las personas que encontraba en esos barrios quedaban grabados en su memoria, y con cada historia, su alma se llenaba de una compasión que desconocía. Ya no podía ignorar la miseria que existía a su alrededor. Entendía que cada una de esas personas, aunque vivía en la más absoluta pobreza, poseía una riqueza interna que él, con toda su fortuna, nunca había alcanzado. Se sentía pequeño y avergonzado al recordar la arrogancia con la que había vivido, creyéndose superior por el simple hecho de poseer dinero. Finalmente, después de varias semanas, escuchó hablar de una pequeña niña que se parecía a la que buscaba. Los vecinos le hablaron de una niña de cabello oscuro y sonrisa brillante que vivía en un edificio humilde a las afueras de la ciudad. Al llegar, encontró un lugar deteriorado, con paredes descascaradas y ventanas rotas, y sintió una mezcla de esperanza y dolor. ¿Cómo era posible que una criatura tan especial viviera en un lugar tan desolado? Al tocar la puerta, fue recibido por una mujer de mirada cansada y manos curtidas por el trabajo. Sin saber cómo explicar su presencia, le mencionó a la mujer sobre la niña que había conocido tiempo atrás. La mujer asintió, confirmando que aquella niña era su hija y que, desde su corta edad, siempre había sido especial, llena de una sabiduría que lo sorprendía a todos. Escuchar sobre la vida de la niña le reveló una nueva realidad. A pesar de la pobreza, de las carencias, ella había crecido rodeada de amor, recibiendo de su madre una educación llena de valores y enseñanzas que el dinero no podía comprar. La madre le contó cómo la niña solía hablar sobre la importancia de ayudar a los demás y cómo, a pesar de su corta edad, siempre encontraba formas de aliviar el sufrimiento de quienes la rodeaban. Aquella pequeña, sin poseer nada material, poseía un alma pura y compasiva que él jamás había conocido en ninguna persona de su entorno. Se despidió de la madre con una mezcla de tristeza y gratitud, prometiéndole regresar para ayudar en lo que pudiera. Pero, mientras se alejaba, se dio cuenta de que aquella promesa no era suficiente. Comprendió que su encuentro con la niña había sido un llamado a transformar su vida por completo. No se trataba solo de ayudar a una familia o de ofrecer una limosna temporal. Se trataba de una nueva forma de vivir, de una manera de existir que diera sentido a los años que aún le quedaban. A medida que regresaba a su lujosa mansión, la opulencia que antes le había traído orgullo ahora le resultaba vacía. Recordaba los rostros de cada persona que había conocido en su búsqueda, y en su interior sentía un deseo genuino de cambiar. Empezó a vender propiedades y a donar parte de sus riquezas para crear oportunidades para aquellos que realmente lo necesitaban. Creó programas de becas, fundó centros de apoyo, y con cada nuevo proyecto sentía como su corazón, antes endurecido por la avaricia, se ablandaba y encontraba una paz que no había experimentado antes. Sin embargo, la imagen de la niña no abandonaba su mente. A pesar de todos sus esfuerzos, aún sentía que debía hacer algo más, algo que estuviera en su poder y que significara realmente una diferencia en la vida de otros. Cada vez que pensaba en ella, recordaba la lección que le había dado, esa verdad sencilla y profunda que había cambiado su vida. Sabía que no podía volver a ser el mismo, que el impacto de aquel encuentro había transformado su esencia,
y que ahora tenía la responsabilidad de transmitir esa transformación a otros. No se trataba solo de aliviar la pobreza, sino de inspirar a otros a ver el valor en cada ser humano, a reconocer que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en lo que se puede ofrecer al mundo. Así, el millonario dedicó sus días a trabajar en su nueva misión, rodeado de personas que, al igual que él, buscaban algo más que beneficios financieros. Con cada nuevo proyecto, su vida adquiría un propósito que nunca había imaginado. Comprendía que aquella niña le había dado algo mucho más valioso que cualquier consejo o enseñanza. Le había dado la oportunidad de redimirse, de comenzar de nuevo, y de ser alguien que, en lugar de acumular riquezas, se dedicara a repartir esperanza. El recuerdo de su búsqueda, de cada rostro que había encontrado, y de cada historia que había escuchado le recordaba diariamente el verdadero significado de la vida. Y aunque nunca volvió a ver a la niña, supo en su corazón que su breve encuentro había dejado una huella eterna en su alma, una huella que ni el tiempo ni las riquezas podrían borrar. Al llegar a aquella casa humilde, el millonario se encontró con un ambiente de calma melancólica, como si la quietud misma del lugar guardara los últimos suspiros de aquella niña. A la puerta lo recibió el padre, un hombre de rostro desgastado, con las manos marcadas por el trabajo duro y la mirada apagada, pero serena, como si en su tristeza existiera una aceptación que el millonario no alcanzaba a comprender. Al escuchar sus palabras, el millonario sintió un golpe brutal en el pecho. La niña que había tocado su vida con tanta profundidad había partido, víctima de una enfermedad que no pudieron tratar por falta de recursos. El millonario sintió cómo se desplomaba su interior al saber que una vida tan pura había sido arrebatada por algo tan insignificante para él, como el precio de un banquete, una noche de celebración o una compra trivial. Un sentimiento de impotencia y rabia se encendió en su corazón. Su fortuna, aquella que tanto había protegido, que tanto había utilizado como escudo para ocultarse del mundo, no había sido capaz de salvar a una niña que solo necesitaba de su ayuda. Se imaginó, en un acto de desesperación silenciosa, cuánto dolor podría haberse evitado si tan solo hubiera llegado antes, si hubiera entendido antes el llamado que ella representaba. El padre, con una calma que desbordaba dignidad y fortaleza, le habló de su hija. Le contó cómo ella, a pesar de las limitaciones y de una vida llena de carencias, había sido una niña de espíritu brillante, alguien que siempre encontraba formas de iluminar incluso los momentos más oscuros. Desde pequeña, había demostrado una bondad inusual, una pureza que trascendía las dificultades. A través de los años, su espíritu había sido una fuente constante de consuelo para su familia, un rayo de esperanza que nunca dejó de brillar, incluso cuando el peso de la enfermedad comenzó a debilitar su cuerpo. El millonario, al escuchar estas palabras, sintió una culpa profunda que se instalaba en su alma, una herida que ni el tiempo ni su fortuna podrían sanar. La imagen de aquella niña lo perseguía, recordándole que su riqueza no había servido para nada, que su vida de lujos y excesos no había hecho otra cosa que alejarlo de las personas que realmente necesitaban de él. El peso de su inacción lo aplastaba, y en ese momento comprendió que su fortuna no era más que una carga vacía si no servía para dar vida, para dar esperanza. No era la primera vez que escuchaba hablar de pobreza o enfermedad, pero nunca antes había sentido el dolor ajeno como suyo propio. La pérdida de aquella niña se convirtió en una herida en su propia existencia, y aunque trataba de sostener la mirada, sentía como su corazón se desgarraba. Sin embargo, en la mirada del padre no encontró odio ni reproches. Al contrario, vio una paz que no podía entender, una aceptación tan pura que le resultaba desconcertante. El padre parecía haber entendido algo que él, con toda su riqueza y su poder, jamás había comprendido: la vida sigue adelante incluso en medio de las pérdidas más desgarradoras. La humildad con la que aquel hombre hablaba de su hija fallecida, como si ella no se hubiera ido del todo, como si viviera en cada recuerdo y en cada sonrisa que él lograba esbozar, desarmó al millonario de una manera que nunca había experimentado. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. El millonario regresó a su hogar, rodeado por su riqueza, pero cada rincón le recordaba la soledad en la que se encontraba. La imagen de la niña y las palabras de su padre lo atormentaban, llevándolo a cuestionar cada decisión, cada sacrificio que había hecho en nombre de su fortuna. El recuerdo de aquella niña, de su pureza y su bondad, contrastaba violentamente con su vida llena de superficialidad.
En la oscuridad de su soledad, se preguntaba si alguna vez había entendido realmente el significado de vivir, si alguna vez había sido capaz de experimentar la alegría genuina, esa que el padre de la niña parecía guardar en sus recuerdos a pesar de la tristeza. En su desesperación, comenzó a buscar una forma de honrar la memoria de aquella niña, de darle un sentido a su partida y a su vida vacía. Comprendió que ya no podía permanecer impasible frente al sufrimiento de otros. Decidido a cambiar, vendió propiedades, dejó de lado las fiestas y comenzó a dedicar su tiempo y sus recursos a ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Fundó hospitales, escuelas y hogares para niños que, como aquella niña, solo necesitaban una oportunidad para vivir. Pero ningún acto de generosidad, por grande que fuera, parecía llenar el vacío que ella había dejado en su alma. Aún así, en el fondo de su ser, sentía que cada paso que daba hacia esta transformación era, de algún modo, una forma de acercarse a la paz que él había visto en los ojos del padre. Sabía que no podría devolverle la vida a la niña, pero podía, al menos, dedicar la suya a quienes aún tenían una oportunidad. En este proceso, descubrió algo que nunca había imaginado, que la verdadera riqueza no estaba en acumular posesiones, sino en compartir lo que uno tenía con quienes más lo necesitaban. La muerte de la niña fue un despertar doloroso, pero también una oportunidad para renacer. En su memoria, cada acto de bondad, cada proyecto que emprendía, era un tributo silencioso a su corta vida, una promesa de que no había partido en vano. Con las manos temblorosas, el millonario sostuvo aquella carta como si se tratara de un tesoro frágil, algo que contenía los últimos hilos de la conexión que lo unía a la niña. El padre, en su silenciosa dignidad, había guardado ese mensaje como el último testimonio de su hija, y ahora se lo entregaba a él, como si confiara en que esa carta le brindaría la paz que tanto necesitaba. Al abrir el sobre, sintió un nudo en el pecho, un nudo que apretaba cada vez más mientras recorría las primeras palabras escritas con caligrafía infantil, temblorosa y llena de una sinceridad que solo un corazón puro podría plasmar. La carta, a medida que avanzaba, le mostraba un reflejo de sí mismo que jamás había imaginado. La niña le agradecía por aquel breve instante en que sus miradas se habían cruzado en el restaurante, y le decía que, por primera vez en su corta vida, había sentido que alguien la veía como ella era, sin juzgarla por su apariencia o su pobreza. Le confesaba que había soñado durante años con encontrar a alguien que pudiera ver más allá de sus necesidades, alguien que pudiera ver su valor como persona, no como una carga. Y aunque su encuentro había sido breve, él le había regalado ese momento tan anhelado. Para ella, él había sido una especie de héroe silencioso, una presencia que le daba fuerzas para seguir adelante, incluso en medio del dolor que la enfermedad le provocaba. Al avanzar en la lectura, el millonario sintió que algo en su interior se rompía definitivamente. En cada línea, en cada palabra cargada de gratitud y ternura, descubría que aquella niña no lo había visto como el millonario solitario que realmente era, sino como una persona capaz de bondad. Alguien en quien había depositado la esperanza de encontrar la paz y la felicidad que ella intuía, escondidas bajo su máscara de tristeza. La niña había percibido en él algo que él mismo no era capaz de ver, una luz oculta que ella, en su pureza, había identificado. Lo había salvado de una vida vacía sin siquiera proponérselo, simplemente al mostrarle la verdad de quien podía llegar a ser. Mientras continuaba leyendo, el millonario revivía aquel encuentro fugaz, recordando cada gesto, cada mirada, y entendiendo, por primera vez, que ese momento había sido más significativo de lo que jamás podría haber imaginado. En su inocencia, la niña había logrado ver en él un corazón que él creía perdido. Y ahora, en esta carta, se lo devolvía, intacto y puro, como un regalo que él no merecía pero que ella, en su infinita bondad, le otorgaba sin esperar nada a cambio. La carta finalizaba con un deseo que le arrancó el aliento y las lágrimas contenidas durante tanto tiempo. La niña, en sus últimas palabras, le expresaba su mayor anhelo, que él pudiera encontrar la paz y la felicidad. Aquel mensaje sencillo, escrito con tanta dulzura y sinceridad, le revelaba algo que ninguna fortuna, ningún lujo ni ningún logro material habían podido darle. Entendió que ella, desde su humildad y su breve paso por este mundo, le había mostrado el verdadero propósito de la vida, vivir para amar, para conectar y para dar, no para acumular cosas sin sentido. Sumido en una mezcla de gratitud y arrepentimiento,
el millonario se dio cuenta de que la niña le había dado más de lo que él podría devolverle jamás. Aquel mensaje, tan breve y simple, contenía la clave para un tipo de paz que él jamás había conocido. Se dio cuenta de que todos los sacrificios, todas las renuncias y toda la ambición que lo habían guiado durante años no habían sido más que espejismos de una felicidad que nunca había encontrado. Había pasado toda su vida buscando llenar un vacío que, en realidad, solo la bondad y la compasión podían colmar. En los días que siguieron, el millonario comenzó a cambiar radicalmente su estilo de vida. Vendió propiedades, cerró cuentas y renunció a los lujos que, antes, habían sido su única fuente de identidad. Emprendió proyectos destinados a ayudar a los más necesitados, fundó hospitales y orfanatos y se dedicó a brindar educación y oportunidades para aquellos que, como la niña, merecían algo mejor. Cada acción que emprendía era una especie de homenaje silencioso a ella, a quien consideraba su guía, su redentora. Se aferró a la carta como a un amuleto sagrado, leyéndola cada vez que la duda o la tristeza amenazaban con volver a su vida. A medida que su transformación avanzaba, las personas que lo rodeaban notaron una nueva luz en él, una calidez que antes parecía imposible en alguien tan reservado y frío. Él mismo se dio cuenta de que, por primera vez, sentía una paz genuina en su interior, una serenidad que surgía de saber que, aunque el tiempo no podía ser devuelto y la niña no volvería, él estaba haciendo lo que ella hubiera querido. Su vida, antes centrada en el dinero y en el poder, ahora tenía un propósito que iba más allá de cualquier riqueza material. Con el tiempo, aquel millonario solitario y arrogante dejó de existir. En su lugar, nació alguien que vivía para servir, para dar, y para honrar la memoria de una niña que, con su breve presencia, había cambiado su vida para siempre. Y aunque el dolor por su pérdida jamás desaparecería del todo, sabía que cada acto de bondad, cada sonrisa que lograba despertar en otros, era un tributo a aquella pequeña que le había enseñado el valor de vivir. La muerte de aquella niña pobre fue el punto de inflexión en su vida. Comprendió que el dinero no tenía el poder de salvar, sanar ni brindar felicidad. Desde ese día, el millonario se dedicó a ayudar a aquellos que, como aquella niña, solo necesitaban ser escuchados y apoyados. En su memoria, construyó fundaciones, hospitales y refugios. Descubrió que la verdadera riqueza era dar a otros lo que él había recibido de aquella niña, una chispa de humanidad que iluminara la oscuridad del alma. Y así, finalmente, encontró la paz que tanto buscaba, aprendiendo que, a veces, una sola palabra puede salvar una vida.